Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues ahora seguimos en su segmento Cápsulas de Misericordia, donde Dios nos permite reflexionar en la vida de personas que han seguido a Cristo con toda intensidad y que viven en nuestro tiempo, con los cuales nos podemos nosotros relacionar y también pues nosotros ser ese ejemplo para los demás. Por eso se llama Cápsulas de Misericordia. Nosotros la podemos ofrecer a las personas alrededor de nosotros, especialmente a los enfermos, porque están llenos de depresión, de tristeza o de angustia. Entonces, solo Dios puede dar respuesta a las necesidades de esas personas. Por eso, escucha atentamente el programa de hoy. Y si tienes comentarios, pues nos los puedes pasar en nuestra página de Cápsulas de Misericordia en Facebook o en YouTube. Que Dios bendiga a tu familia y tu vida personal. Así sea, y escuchemos atentamente. Bueno, el tema de hoy es maravilloso, para que estemos pendientes. El tema tiene que ver con algo que hemos tratado en esta semana y que me llamó mucho la atención. Nos invitaron a un programa de radio allí en Nueva York con nuestro precioso amigo José Polanco. Y hicimos un programa que me impactó mucho, porque de por sí no conocía el tema, pero fue desarrollándose de una manera tan vertiginosa, y a pesar de que yo iba en transporte urbano, aquí en Bogotá, porque tenía una cita médica, tenía que ir a recoger unos exámenes, y me sorprendió mucho porque se fue desarrollando el tema de una manera tremenda, y es con respecto a los hijos. O sea, a veces nos preguntamos como padres, de pronto, ¿por qué nuestros hijos tomaron una mala decisión? Porque ellos, a pesar de que nosotros los orientamos de una u otra manera, ellos, ¿por qué tomaron una mala decisión en su vida? O sea, ¿qué los llevó a tomar una mala decisión? Y a veces no sabemos, tal vez uno se echa la culpa constantemente. Decisiones como, por ejemplo, veamos decisiones que ellos hayan tomado de manera equivocada. Que hayan abortado, tal vez nosotros no lo sabemos. Que hayan preferido buscar a un hombre, en el caso del hombre, que busquen la tendencia homosexual o en el caso de las chicas, el lesbianismo. Que busquen hacerse tatuajes o piercing, ¿no es cierto? Que se dediquen a consumir droga. Imagínense. Que ellos estén involucrados con amigos negativos. Que entren a pandillas, como por ejemplo en las maras allí en Nueva York. ¿Qué otra decisión? Que estudien una carrera que realmente no les significa nada en su vida, o que se dediquen simplemente a no estudiar, decir, ya no quiero estudiar más, mamá, ya quiero dedicarme a otras cosas diferentes, por ejemplo, quiero aprender a hacer tatuajes. ¿Qué otra decisión? Por ejemplo, que se dediquen todo el santísimo tiempo a hacer algo inútil en sus casas que no les representa para su vida personal. Nada, decisiones de involucrarse afectivamente con alguien que no les conviene. Tener un noviecito o una noviecita, ¿no es cierto? Y a veces sabemos que no es la persona indicada para ella o para él. Y toman una decisión equivocada. ¿Qué otra decisión? A ver, ¿qué creen ustedes? Decisiones, por ejemplo, fuerte.
querer quitarse en la vida. Decisiones de cortarse, el cutting, ¿no? Cortarse en sus manos, su vientre, sus piernas. Decisión de irse de la casa a muy temprana edad, tal vez. Decisiones de hacer trabajos que no son significativos para sus vidas. Decisión de irse de la casa de pronto con su papá, porque están separados, y entonces se van para la casa donde su papá, y su papá está haciendo un mal ejemplo, su mamá está haciendo un mal ejemplo porque está con su amante. ¿Qué otra decisión, por ejemplo? De endeudarse para comprar algo inútil. Querían un carro, entonces se compraron un carro, y el carro ellos se endeudaron tremendamente y no les sirvió de nada. Bueno, muchas decisiones, muchas decisiones. Y uno dice, ¿por qué tomaron esa decisión? Si es que yo intenté realmente orientarlos adecuadamente y no asumieron una verdadera posición en su vida. Y miremos las causas. Pensemos un momento, ¿qué lo llevó a esos chicos a tomar esa decisión inadecuada? ¿Qué le llevó a nuestra hija a quedar en embarazo? Una decisión, acostarse con ese hombre, quedar en embarazo, decisión de abortar, como lo dije inicialmente, ¿no? ¿Qué le llevó a estar dentro de un grupo feminista, por ejemplo? Decisión de muchas decisiones. Y todo tiene que ver, dice la palabra, y vamos a ceñirnos a tomar como base la palabra de Dios. ¿Qué le lleva a ellos? Pues básicamente, con todo respeto, pero sí, la familia. O sea, si los valores que estuvieron allí en la familia no son sólidos, no fueron fuertes, los chicos van a asumir una posición, realmente van a tomar ventaja de ella, y están desubicados, desorientados, y no van a saber realmente qué decisión va a ser la más adecuada para ellos, y toman una mala decisión. Cuando ha habido un papá dominante, más que un padre, una figura en el hogar de sus cónyuges, de sus padres, dominante, malgeniado, fuerte, iracundo, abusador, sí, porque hay que decirlo de esa manera, porque es real. Papás abusadores, no solamente desde lo económico, sino también desde lo sexual en ocasiones. Entonces, eso marca de una manera tremenda la vida de los jóvenes cuando van a tomar sus decisiones. Las herencias. Esas herencias que se traen a nivel... Hay dos herencias, ¿no? Se les va a decir filogenética y ontogenética. Se habla así en psicología. Entonces, esas herencias que se traen desde lo cultural y desde lo familiar. Hay unas herencias que, por ejemplo, mis orejitas son las de mi papá. Mi naricita de mi papá, tal vez mi cara la de mi mamá. Eso es un tipo de herencia genética, pero hay otra genética que es cultural y de aprendizajes familiares. Culturales porque los colombianos nos comportamos de una manera diferente que, por decir algo, los venezolanos o los panameños o no sé, o los de República Dominicana o los de allí, las de la Isla del Encanto. Son diferentes. Culturas y herencias sociales. Entonces, hay herencias que uno trae de sus padres, de sus abuelos, que nos hacen que nos comportemos y tomemos decisiones. Que sean adecuadas o inadecuadas, pero las tomamos. Por ejemplo, que porque mi papá es médico, entonces yo tengo que estudiar medicina porque me tocó, o porque me obligaron, no porque me nace, o porque me influenciaron, o estudié Derecho, o no hice nada en la vida porque mi papá era un vago. Entonces, igual, toma trago, una herencia, fornicario, adúltero, porque hay esa herencia que se trae. O sea, y por eso se toman decisiones equivocadas cuando uno empieza realmente a traer esas herencias. O sea que los padres necesariamente sí marcan la decisión que se va a tomar dentro de los hijos, la decisión que ellos toman, y son decisiones que realmente marcan mucho el comportamiento, pues, de los hijos, y que a veces no sabemos nosotros cómo orientar ya cuando se han desviado completamente de esa situación. Entonces hay otras posiciones que se asumen de igual manera, porque ha habido una figura de padre o madre ausente, maltratante, dominante. Hay figuras de padres que son, porque hay tipos de maltrato, no solamente el físico, sino también cuando hay una sobreprotección.
Y eso hace que los hijos tomen decisiones porque tienen miedo. Se les genera miedo en ellos y a veces no confían en que ellos tienen la suficiente fuerza, el valor, la inteligencia para poder desarrollar proyectos. Entonces se dedican simplemente a hacer lo que los papás les enseñaron. O sea, hay una enseñanza. Mira lo que dice la palabra de Dios. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Interesante. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tal vez en tu vida no estás siendo una persona con autoridad, sino has sido autoritario. Entonces, ¿qué sucede con respecto a eso? Que al ser autoritarios, pues los chicos van a tener temor. Entonces, tú te has dado cuenta, por ejemplo, tú por qué tienes miedo, por qué tienes angustia, por qué tienes desespero, porque en ocasiones esos miedos, esas angustias y ese desespero se da porque tu papá ha sido una persona, tu papá, tu mamá, cualquier persona en tu hogar ha sido una figura muy extremadamente dominante. Y eso hace que en tu interior se genere inseguridad, porque no pudiste desarrollar plenamente tus facultades, tus capacidades. Si se han dado cuenta que, por ejemplo, hay culturas, por ejemplo en Colombia, hay culturas que son muy negociantes. Aquí en Colombia, en especial los paisas, los conocen en todo el mundo. Hay paisas donde hay los paisas, los antioqueños, donde hayan colombiano paisa que respete, tiene su venta de arepas al menos o empanadas. ¿Sí me entienden? O donde sea, o sea, su bandeja paisa, lo que sea. Pero eso sí que de que no se mueren de hambre, no se mueren de hambre. Entonces tienen unas características particulares. Entonces eso hace que los papás realmente les enseñaron a sus hijos a negociar, a no tener temor, a ser desenvueltos, a no tener miedos ante las cosas. Pero hay otros papás que se dedicaron simplemente a tratar de que los hijos no se salieran de control y se volvieron demasiado dominantes, muy fuertes, y lo que hicieron volver unos hijos tímidos, inseguros, miedosos, que les da temor incluso salir a comprar un pan ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, esas son como unas consecuencias, Moni, que se dan constantemente pues en las personas para que los hijos de por sí no tomen unas malas decisiones. Esos son como las raíces. No sé si tú tienes algo más con respecto a lo que estoy hablando, mi amor. Precisamente con relación a ese tipo de personas, de papás dominantes, no solamente hay unos que se puede generar esa timidez, como dice Rafa, sino que hay algunos que por su carácter lo que van a hacer es todo lo contrario, o sea, buscarán es apartarse de sus papás, o sea, no querer nada con sus papás, no quieren tener ningún control. Entonces, pues es claro, vienen otras toma de decisiones que es bastante difícil para los padres porque la toxicidad, ¿no? Sí. Lugar. Son los hijos que quieren de a temprana edad ya salirse de su casa, quieren que no sus papás no tengan nada que ver con ellos, viven enojados con sus padres y pues es lógico que eso los lleva a vínculos, a tomas de decisiones incorrectas y pues a sufrir más. Donde no solamente sufren ellos, sino que sufren con los padres. Son los chicos que pueden fácilmente entrar en cuestiones de vicios, de malos negocios, de malas compañías, malos socios, precisamente por no querer tener absolutamente nada contra los padres. Los padres. Eso sucedió en nuestro hogar, o sea, debido a mi comportamiento malsano en el hogar, o sea, las situaciones que dieron al interior. El estar comparando a mi hija, porque mi hijo mi esposa era madre soltera, pues necesariamente el maltrato que le di a mi hijo fue violento y él decidió pues irse más bien de la casa e irse con la abuelita y eso le generó una cantidad de cosas tremendas en su vida, porque entonces ¿quién lo formaba y cuál era su figura de autoridad para su casa? Pues la figura no era mía, yo le estaba dando era un mal ejemplo, la figura era de su abuelo tal vez o de su tío. Entonces hubo mucha influencia si no tenía como un referente de autoridad como tal. Y eso pues marcó mucho la toma de decisión de mi hijo en muchos aspectos. Entonces deciden irse de la casa. Y Moni, hay algo tremendo también y es el abuso sexual. ¿Cómo marca la vida de alguien el abuso sexual? O sea, cuando ha habido... es que el abuso sexual es un síndrome. Un síndrome. ¿Qué es un síndrome? O sea, cuando hay una enfermedad y hay una virosis, por ejemplo, la gripa, aquí estamos hablando de la gripa,
Entonces, ¿qué sucede? Es controlada, entonces se da una virosis, puede llamarse, pero cuando ya hay un síndrome, ¿sí? Cuando hay síndrome es que se sale de control. Perdón, eso ya es el síndrome es que ya se presentan muchas características particulares. Entonces, por ejemplo, el VIH es un síndrome. El síndrome ya puede darse, ¿por qué? Por pulmonía. Una gripa le puede afectar, cualquier virus o cualquier bacteria que llegue le afecta porque su sistema inmunológico no está respondiendo. Entonces el síndrome implica que es un sinnúmero de situaciones que se dan. Entonces en el abuso sexual es un síndrome porque hay muchas características que se dan y sobre todo el despertar a nivel sexual. Entonces los chicos o las chicas que han sido abusadas sexualmente pues van a tomar unas decisiones inadecuadas. Por ejemplo, como hay un despertar sexual, pues fácilmente van a, posiblemente, no todos los casos, volverse promiscuos. Otros se vuelven completamente alejados frente a la parte sexual. Otros, por ejemplo, lo que hacen es refugiarse en el mismo sexo. Claro que sí, se vuelven demasiado promiscuos y se refugian en el sexo. O sea, una cantidad de situaciones que se dan, empiezan a creerse en que no valen para nada, son temerosas, son miedosas o se vuelven realmente homosexuales en el caso de los chicos o lesbianas en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque tuvieron un trauma, una situación muy complicada en su vida, o sea, y sí, eso marca el comportamiento y la decisión que los chicos toman, ¿no? Y mira, sin contar otras situaciones donde vienen a decisiones peores, que es empezar a consumir drogas de diferentes clases o licor, precisamente. Y pueden involucrarse fácilmente en cuestiones delictivas también. O sea, mire que es un síndrome bastante delicado lo que es el abuso sexual, y más si el abuso sexual se está dando en su casa, más si se habló con los padres y ellos no o sea, o la madre o el padre y ellos no respondieron. Generalmente se habla con la mamá, y si es un padrastro, pues generalmente la mamá es, la mayoría de los casos, no todos, pero a veces la mamá defiende al padrastro y no a la hija o al hijo, y entonces en ese momento se da una situación mayor que hace que el hijo tome decisiones erróneas y se meta en otras situaciones complicadas. O sea, hay los padres y la actitud de los padres con los hijos. Nos vamos a llevar a nuestros hijos a una toma adecuada o inadecuada de decisiones en los hijos. Claro que sí. Por ejemplo, mira lo que nos están aquí en Facebook, porque este programa pues también lo estamos transmitiendo en Facebook. Nos hacen una pregunta interesante. Y nos dicen, bueno, mi hija más pequeña dijo que ella quiere unos padres normales, ¿sí? Porque ella no quiere que la corrijan o la manden a ayudar en la casa. Qué interesante, ¿no? O sea, quiere unos papás normales. Entonces, ¿qué es anormal? O sea, o normal, ¿qué quiere decir? Papás que simplemente dejan que sus hijos hagan lo que ellos deseen, pues complicado, ¿no es cierto, mi amor? Sí, porque es que la misma palabra de Dios nos dice que nosotros debemos corregir a los hijos, y en algunos casos hay que utilizar la varita. La varita no es coger un palo y partírselo en la espalda. La varita no es coger cables o correas súper gruesas para golpear. No, es corregir. Es que, porque los niños demasiado pequeños, tú no lo puedes sentar a explicarles el funcionamiento de las cosas. Entonces hay necesidad de corregirlos, no en maltratarlos. Una cosa muy diferente es que tú desahogues toda tu ira, tu malestar en tu hijo, porque cuando tú haces eso, lo que haces es dañar. Es lastimar, es generar moretones, es generar fracturas, es generar un daño grande. Entonces, pero sí hay que corregir. A los niños hay que corregirlos, hay que ponerle unas sanciones para que ellos entiendan cosas. La autoridad eres tú. Si tú no corriges, tus hijos dirán, pues yo puedo hacer todo lo que yo quiero.
ellos tienen que aprender a organizar en su casa. ¿Te acuerdas, Rafa, cuando la chiquita nuestra, ay, esa era tremenda con el papá, más, qué pena, manipuladora con el papá. Todavía sigue siéndola. Imagine que ella ya tenía cerca de 5 añitos más o menos, y pues ella conmigo, ella recogía sus juguetes, ella organizaba su pieza y no había ningún problema. Pero llegaba el papá y papi, ayúdeme, que es que yo no puedo. Y el papá alguna vez se iba a poner con ella a arreglar la pieza. Y yo le dije, Rafa, ¿qué te pasa? Si la niña lo sabe hacer muy bien. Entonces, no, ella es muy pequeña, pues sí, él la veía pequeña, pero es que ella es muy pequeña, ella no es capaz. Y le dije, Rafael, que ella es capaz de hacer las cosas. No, le voy a ayudar. Y le dije, entonces le voy a dar el correazo es a usted. Y el correazo, yo no digo que comparita en el correazo, ella la sí, cambió. Porque ella era más grande. Ella era maltratante, está diciéndolo delante de todos ustedes. Entonces, viendo que ya me puse así como seria, entonces Rafa, dijo, ¿cómo así? ¿Tú eres capaz de hacer las cosas? Entonces ella como que lo mira, como que me mira, como que piensa la situación porque ya me vio seria. Y entonces ella se puso a organizar su pieza y Rafael a partir de ese momento entendió que su niña tenía que asumir responsabilidades. Entonces uno tiene que darle la oportunidad a los hijos de asumir responsabilidades. Si un hijo está interesado en algo de la cocina, sí es cierto que yo no le voy a poner un cuchillo en sus manos para que empiece a manipularlo, pero sí le puedo poner a hacer cosas que él puede hacer o la niña puede hacer. Que él me quiere colaborar en algo de organizar la ropa. Yo sé que no va a lavar perfectamente, pero yo sí le puedo ir enseñando cosas. Yo sé que la tecnología ahorita fácilmente poner la ropa en la lavadora y pare de contar. Pero hay cosas que son prendas dedicadas que yo le puedo enseñar. O sea, son situaciones que es necesario que nosotros podamos ayudar a corregir a nuestros hijos, guiarlos para que ellos vayan aprendiendo algo. Muy diferente que yo le deje una labor demasiado grande, que ella sea la responsable de todo o él sea el responsable de todo, porque pues tampoco es. Ellos deben responder especialmente por su estudio, por hacer lo suyo, por cuidarse en ellos. ¿Qué más sería, Rafa, si cuando son pequeñitos? Sí, básicamente eso sí, vamos para allá, pero mi amor, antes de eso, antes de darle los elementos, hay algo que es importante para terminar esa parte porque estás dando cosas muy importantes, mi amor, y hace parte también de las preguntas que nos están haciendo algunas personas, como Leticia, un fuerte abrazo para ti, Leticia Treviso allí en Estados Unidos, un fuerte abrazo, te queremos mucho a ti, conocimos a tu familia, un fuerte abrazo también, María Amalia, un fuerte abrazo también para ti, ahí mira, le estamos mandando sus mensajes bien especiales a estas personas que nos han confiado en nuestro ministerio y nos están haciendo preguntas interesantes. Pero mira, Moni, algo que es importante antes de dar todos esos tips que tú estás dando, y es que cuando hay una ambivalencia en la autoridad, tú tocaste ese tema, cuando no hay, y lo estás tomando como ejemplo mío, ¿no? Yo era la autoridad en la casa, yo, sino que mi hija no me la asumía como tal porque ella es un estrato más alto que yo. Lo que sucede es que tú te dejabas manipular por ella. Entonces, fíjate por qué los hijos entran a manipular. Porque primero hay sentimientos de culpa en los padres, ¿no es cierto? O sea, estamos buscando las causas, ¿no? O sea, tomando como ejemplo el caso mío, ¿no? O sea, porque hay sentimientos de culpa, porque hay autoritarismo. Los hijos, cuando a una persona es autoritaria, dominante, maltratante, los hijos saben cómo irse por los laditos. No hay una autoridad que es coherente. Y al no haber una autoridad coherente, pues entonces hay entre padre e hijo, esposo y esposa, hay una ambivalencia en la autoridad. Entonces, mientras uno es el dominante, el otro es el pasivo, el pobrecito, el que necesito, venga pues, o sea, no hay una autoridad plena, no están, como dice la primera carta de Corintios capítulo 1, en el mismo sentir y en el mismo pensar, no están en esa misma sintonía, sino que cada uno por aparte, el papá alcahueta y la mamá exigente, en nuestro caso anormal, bueno, en ese tiempo, aunque todavía no dejamos de tener cosas anormales, pero para bien. ¿No es cierto? Para bien. Menos mal que nuestros hijos están grandes. Pero bendito sea mi Dios. Entonces, esa ambivalencia en la autoridad, pues hace que necesariamente los chicos tomen partido.
No tenemos que ser lo mismo. Es verdad que tenemos que ser diferentes en la relación de pareja, pero tiene que haber coherencia en nuestro comportamiento. El problema es que uno de los dos no quiere escuchar. Por ejemplo, en este momento sé que hay muchas mamás escuchando y el papá por allá haciendo otras cosas diferentes. O hay papás que están escuchando y la mamá por allá haciendo otra cosa diferente. O hombres o personas que dedican solamente a trabajar y quien forma a los hijos es la televisión y los juegos de Atari o los amigos. Entonces eso hace que ellos tomen partido y entren a tener una cuestión muy fuerte. Por ejemplo, estamos hablando de antes de que se genere el problema, porque también es cómo debemos comportarnos después de que se genera el problema. Entonces, primero tenemos que tener una comunicación entre los dos, pero para tener esa comunicación entre los dos, tenemos que tener primero comunicación con Dios. En la medida que yo tenga una muy buena comunicación con Dios, mi comunicación en la familia y en la pareja se va a mejorar sustancialmente. ¿Quieres un método genial para mejorar tu comunicación a nivel de pareja? Comunícate con Dios. Y empieza a comunicarte en especial a nivel de pareja y a nivel individual con Dios. Y al comunicarte con Dios, a tener a Dios en tu vida, la relación con tu pareja va a mejorar. Sí. Mucho. Muchísimo. Hoy, por ejemplo, una anécdota. Hoy, mi esposa la invito al centro. Teníamos que dar unas vueltas, tomamos un transporte urbano. Y mi esposa se equivocó. ¿Yo? Bueno, yo, en cierta parte, tú en gran medida. Bastante medida. Lo cierto es que andamos por Bogotá en esos benditos transportes, ese calor, y no alcanzamos a hacer lo que teníamos que hacer. Y ya cuando íbamos el bus de vuelta, que ya era 1 hora pico para tomar el bus de vuelta, pues bendito ese bus ya venía lleno y ahora si esperábamos media hora más no alcanzamos a hacer lo que se debía y andamos como 3 o 4 horas por Bogotá. En bus. Te enseñé Bogotá, tú no conocías esa hora. Sí, hacía rato que no veía Bogotá. Y llegamos a la casa cansados, benditos a mi Dios, pero rendidos con un calor. Si eso fuera en otro tiempo, Moni. Eso era un problema seguro. Era tremendo, una discusión. Y nos sentamos después ahí a tomarnos un juguito, y ahí compartimos un buen rato. Y mire, estamos contando la anécdota. Pero la contamos jocosamente porque es curioso, Moni, eso era para estar de pelea una semana entera. Es que usted fue la culpable porque no cogió ese bus era el que... ¿Usted por qué no me escuchó? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no fuimos? Uy, ¿Usted por qué no me creyó? Era una pelea, todo lo demás. Porque estábamos en mucho desacuerdo entre los dos, pero para poder llegar a estar en acuerdo es porque tenemos a Dios, porque dejamos a Dios actuar en nuestras vidas. Nos falta mucho, sí, nos falta mucho. ¿Cómo será si lo permitimos más? O sea, la armonía que habría en nuestro hogar sería maravillosa. Entonces, el problema es que realmente los papás no quieren escuchar, uno de los dos no escucha, o el otro simplemente se marca en sus problemas porque no ha querido sanar sus heridas del pasado y todavía sigue cargando allí con cosas costales de huesos secos. Entonces sigue tomando, sigue buscando mujeres o por allá la mujer haciendo otras cosas diferentes porque cargan con heridas y quien está pagando los platos rotos de la relación entre los dos son los hijos y toman malas decisiones, metiéndose con quien no corresponde, haciendo cosas inadecuadas, Moni, porque realmente están debido a la situación que se presenta como pareja. Ahora, por ejemplo, cuando hay madre solterismo, no es que sea un pecado ser madre soltera, te tocó ser madre soltera, tú fuiste madre soltera, mi amor. Pero en la medida que una madre soltera reconoce a Dios en su vida y hace que Dios sea su esposo en su vida, pues necesariamente va a tener esa autoridad, no ese autoritarismo, porque es que la autoridad de Dios es diferente que la autoridad del hombre. La autoridad del hombre siempre quiere imponer su criterio como de lugar. La autoridad de Dios seduce, no impone, seduce y no es ambivalente en sus valores y en sus principios. Cuando dijo una cosa se cumple. Sí. Mi Jesús era así. Mi Jesús cuando daba su palabra la cumplía. Si ustedes se ponen a escuchar, como yo les decía, los audios de María Valtorta, a estudiar María Valtorta, profundizar en la palabra de Dios, se da cuenta que si mi Jesús invitaba a alguien, iba ya independientemente de lo que fuera, porque su palabra era ley. O sea que esa es autoridad. Mi Jesús es una autoridad plena. Y aprendemos de Él cuando Él está sumergido en la presencia de Dios. Porque en Él no hay ambivalencias. Él no cambia de parecer hoy sí, mañana no, sino que es de una sola palabra. Por eso es bien particular. Adelantémonos un poco para darle herramientas a las personas sobre la autoridad, mi amor.
la autoridad. Cuando uno demuestra que tiene autoridad, cuando tú dices una cosa y se cumple, y las personas acatan eso que tú dices. Oye, Rafa, yo pensé que la autoridad era alegar. Esa es la segunda. Cuando tú ya das la segunda, cuando tú ya dices por segunda vez una orden, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estás perdiendo la autoridad. Y si dices una tercera orden, no, ya definitivamente Perdiste. entras así, empiezas en el grito, en la pelea Alegato. y en la cantaleta. Eso. Gritar por todo con una gallina clueca. ¿Sí dan eso lo mismo en otros países o no? Yo no sé, Bueno, pero bueno. pero se entiende, ¿sí o no? O sea, y alegando por todo, Sí. todo. Pelea aquí, pelea allá, que esto no quiero, y pelee, pues nunca vas a tener autoridad. No, y lo más emocionante es que los hijos se seguirán burlando de ti y no harán lo que tú quieres. Pasó con mi hija, ¿sí o no? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque realmente uno empieza así con los autoritarismos, pues los hijos entran a manipular, porque no hay una coherencia. Acuérdate, si tú una vez dices las cosas y si no se te cumplen, mira, tú no tienes autoridad. Entonces, de revisar tu autoridad. Acuérdate, mi amor, ese niño que hemos hablado ya, pues, con un testimonio, donde nos piden que por favor atendamos a una señora que porque no tiene autoridad con su hijo está consumiendo cigarrillos, ya está empezando a ser violento en la casa, no asume la autoridad de su mamá. ¿Y sabes por qué no la asume? Cuando fui a atender a la mamá tiene unas heridas emocionales como un cráter allí del río Colorado, o sea, unos cráter inmenso en su interior, abusos sexuales, abandonos, muerte de papá, una cantidad de violencia tremenda en su corazón. Pues ella, ¿qué autoridad va a tener? Imposible que pueda decirle a su hijo algo porque ella está todavía con su situación de pasado que no ha podido resolver, Moni. Pues eso es imposible que pueda tener una autoridad. O sea, para uno poder orientar a los hijos adecuadamente, cuando son pequeños, ¿no? Porque cuando ya son adultos, ¿tú qué vas a corregir? Tú ya tienes es que entrar a hacer otras situaciones. Testimonio. Exacto. Testimonio. Tu comportamiento y cambio de vida es lo que va a poder cambiar a tu hijo adulto que está en decisiones inadecuadas. Exacto. Que tomó una decisión y es tu testimonio el que le va a ayudar a cambiar. Princesa de Dios, tú que tanto sufres con tu hija. De verdad, hemos hablado mucho del abandono, pues lógico que el amor de una mamá pues puede mucho más y los hijos manipulan con esas circunstancias, pero cuando es el abandono, Moni. Entonces entremos a hablar, ya hablamos así como rápidamente, así como con brochacitos, un poco frente a las situaciones que se dan con los hijos, que se causa y los papás. Ahora sí, ¿cómo poderle ayudar a esas familias que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos pequeños, que no quieren asumir, con sus hijos ya grandes, que tomaron decisiones equivocadas? ¿Qué hacer, mi amor? ¿Tú cómo lo ves? Pues precisamente con los hijos pequeños es importante que los padres se pongan de acuerdo. Si los padres no se ponen de acuerdo, o sea, es necesario aprender a dejar de lado los problemas de la pareja. Porque una realidad sí es que a ti el Señor te dio el regalo de tener un hijo. Y lo tienes porque estás con otra persona. Y entre ambos deben coincidir porque será un título que nunca te podrás quitar, ser papá o ser mamá. Ese título nunca te lo quitarás. Así tú te quieras ir muy lejos, sea como sea, dirán, él tiene un hijo y él es el papá del tal chico. Entonces es un título que tú no vas a quitarte. Entonces es necesario que independientemente de que tú estés solucionando o no tus problemas de pareja, que como padres, porque ahí sí es, como padres, deben ponerse de acuerdo en que las situaciones con los hijos deben ser de un solo sentido. O sea, lleguen a acuerdos para que el hijo sepa que va a guiarse por ahí y no más. Porque es que la situación es, no, es que a mi parecer así debe ser. Y entonces el otro, no, es que es a mi parecer, es que a usted lo educaron mal, no, es que a usted también, no. Tienen que llegar a acuerdos con los hijos si no quieren hacerle ese daño tan grande a los hijos. Mira, pero ideal que puedan solucionar los problemas. Claro que sí, mi amor, pero mira lo interesante, por ejemplo, lo que nos dice ayer de Paraguay María Gladys. Un fuerte abrazo para ti, María Gladys Vega. Nos dice, padres de rodillas, hijos de pie. Amén. ¿Qué te parece esa frase? Espectacular. Traduzcámosla al español. Español espiritual. Sí, o sea, padres orantes. Padres que están en conexión con Dios. Padres que de verdad están preocupados por sanar sus situaciones personales para que no transmitan todos sus errores a los hijos. En esa medida, y hace parte también de lo que es el testimonio, mi amor. O sea,
es el único que puede transformar la vida de tu hijo, es Dios. Pero para eso necesitamos transformar nuestra vida, o sea, realmente de rodillas ante el Señor, limpiando, purificando, sanando, sacando las toxinas emocionales de nuestro interior que nos hacen sentir culpables y nuestros hijos toman partido. Ya hay situaciones que son más complejas, mi amor. Sí, claro. Hay situaciones ya, por ejemplo, la farmacodependencia. Situaciones, por ejemplo, mira, la homosexualidad es un milagro de Dios, pero los milagros se dan todos los días. Exacto. El hecho mismo de tener vida es un milagro. La homosexualidad, por ejemplo, en hombres es más fácil que salga la mujer que el hombre en la homosexualidad. Las chicas salen más fácilmente por la condición de ser mamás, de ser mujer, que el hombre. Es un poco más complejo, pero hay testimonios lindos de personas que se transforman, pero todo a nivel de la espiritualidad. No hay nada que ayude, sino es realmente la espiritualidad. Hay situaciones que le demandan no solamente un buen consejo, si necesitan la atención psicoterapéutica, la ayuda profesional para poderles ayudar a sanar esas heridas, a tratar de restablecer esos vínculos, a mejorar la comunicación. Pero acuérdate, ¿quieres mejorar la comunicación en tu familia? Mejora la comunicación con Dios y así mejorará la comunicación con tu familia. Pero Rafa, definitivamente importantísimo. Si tú no cambias el ambiente que como padres o líderes de una casa, porque tú eres un líder, no te has dado cuenta, tu esposa, tu esposo son los líderes de tu casa. Si ustedes no cambian el ambiente de la familia, de la casa, porque es que nosotros lo veíamos en los últimos conflictos que tuvimos así fuertes, era que si él llegaba, o sea, si Rafa llegaba a mal genio, así no supiéramos por qué, ese sentir de mal genio se le iba contaminando a todas las personas de la casa. Tremendo. O si era yo, igual pasaba. Entonces, la situación está en que sí es necesario que nosotros, como se supone, primero, autoridades, segundo, como líderes, tercero, como adultos, que eso es lo que uno más debería cuestionarse, porque somos más infantiles muchas veces que los mismos hijos. Entonces, como adultos que somos irresponsables, o sea, somos responsables de la familia, pues que nosotros nos preparemos para cambiar el ambiente, porque muchos jóvenes que nosotros tuvimos en nuestro trabajo en psicología, básicamente ellos decían, cuando ellos recaían en la droga, recaían en los problemas, se iban otra vez a la calle, volvían a sus situaciones delictivas, era porque cuando ellos salían de la institución, veían una familia que no había cambiado. Veían los mismos problemas de los papás, veían que no había escucha, que no había acompañamiento, que no habían límites, porque ellos mismos los decían. Yo llegué a esto porque en mi casa me dejaban hacer todo. Si mi mamá o mi papá me hubieran prohibido hacer cosas, yo no hubiera caído en esto porque no me pusieron límites. Entonces, fundamental que nosotros nos pongamos de acuerdo. Esa ahorita de deje a los hijos hacer lo que quiera, esa es la mejor forma para uno dañar a sus hijos. Entonces, tenemos que realmente cambiar el ambiente de la casa, que sea un ambiente agradable, porque yo le aseguro, y siendo nosotros adultos, que si yo llego a una casa donde la gente está, aquí decimos con la cara como si fuera una metralleta, les aseguro que a uno ni ganas tiene de llegar a su casa. Si uno siempre va a ver personas de mal genio en su hogar, uno no quiere llegar a su hogar. O si no, llega uno y se encierra, que nadie tenga que ver con uno. Y esa soledad a nuestros niños y a nuestros adolescentes les está haciendo muchísimo daño y es nuestra responsabilidad, Rafa. Claro que sí, mi amor. Y sobre todo, fíjate algo que es importante, que si en la medida que tenemos unos valores firmes, sólidos en nuestra casa, pues nuestros hijos no se van a apartar tampoco de ellos. Mira lo importante. Ahí los valores en la casa no son negociables.
no son negociables, y tienen que ser valores no ambiguos, sino son valores muy claros, y esos valores no son negociables. En la casa no se fuma droga, por ejemplo, en la casa no se toma. Sí, si yo, listo, entonces yo, sí tengo unas cervecitas para tomármelas de vez en cuando. O sea, yo no puedo ser ambiguo frente a las cosas, no se dicen groserías, por ejemplo. Si yo digo groserías o digo una o que otra grosería, entonces ya empieza a tergiversarse las cosas. Entonces, ¿qué coherencia voy a tener con lo que exijo y con lo que yo doy? Exijo una cosa y yo no la doy. Entonces, eso me parece complicado. En mi casa no se dicen mentiras. Mijo, vaya a llegar al vecino que no me encuentro. Sí, claro. Va a llegar al vecino que no me encuentro. Entonces, mandó decir mi papá que no se encuentra. ¿Ah, sí? Bueno, ese es el dicho común. Bueno, saludemos a María Gladys, qué pena contigo, no eres de Paraguay, sino de Argentina, de la provincia del Río Negro. Bueno, entre pronto, pues, confiemos en el Señor, vamos a estar a Argentina, confiando en el Señor, si logramos conseguir los tiquetes que todavía estamos... Si así el Señor quiere que vayamos, Él organizar absolutamente todo. Allá estaremos en Argentina, en Paraguay, México, bueno, benditos a mi Dios. Bueno, Moniquita, ¿qué otra cosa, pues, para que entremos en oración? Si de pronto las personas tienen alguna pregunta, alguna duda, que con todo gusto la estaremos respondiendo, porque eso es lo interesante de todas estas redes sociales, que se transmiten en radio, y también lo que se transmite en radio va a servir a otras personas, también que se está transmitiendo en Facebook. Mi amor, la solución radical frente a las decisiones inadecuadas de los hijos. Un hijo se hizo piercing, se hizo tatuaje. Esto me parece clave. Los principios, como no son negociables, y un hijo se tomó una decisión inadecuada, los hijos tienen que saber que nosotros no estamos de acuerdo con lo que él hizo, y no vamos a permitirle que él venga con el pecado a la casa. Al pecador se le quiere, pero no al pecado. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, nuestro hijo tiene tendencias homosexuales, o nuestra hija tiene tendencias al lesbianismo, y entonces viene con su amiguita, con su amiguito a la casa. No, señoritos, o les permito que se queden en la casa, o el joven que tiene su novia, y entonces no, que se me va a quedar en la casa viendo una película, y entonces me quedo la noche. No, es que no tiene más a dónde quedarse, pues mi amor, le tocó pagarle hotel y váyase solita a ella y se queda ahí en el hotel, porque yo no puedo tener ambigüedades en la casa, no lo puedo. En la medida que yo tenga ambigüedades, pues obvio que no, mis hijos van a ver que todo es, no hay una línea conductora frente a las cosas. Alguna vez precisamente... Perdóname, mi amor, antes no te da la idea. Por ejemplo, mira lo del piercing. O sea, yo, mi hijo, no estoy de acuerdo de me quitas ese piercing para entrar a la casa. No voy a entrar, problema tuyo. No, ¿verdad? Problema tuyo. Entonces no entras a la casa. Es que aquí la casa se entra, nos decían eso en un retiro que tuvimos hace poco, ¿no es cierto? Aquí a la casa se entra máximo a las 10 de la noche. Entonces llama a la hija, no puedo entrar hasta las 12, listo, mi amor, entrar a las 12, y llegó a la 1 de la mañana y el papá no le abrió la puerta. Dijo, de quedarse por fuera, ¿qué va a hacer? Vete donde los amigos, vete donde tú quieras, pero aquí se entra a las 12. O sea, tal vez sea radical, pero es que eso es autoridad, es crearle carácter a los hijos, Porque si el papá no tiene carácter, la mamá no tiene carácter, o son ambiguos en su carácter, o son extremistas en dar la orden, pues necesariamente eso va a ser un problema para ellos y no van a saber tomar decisiones más adelante. Entonces me parece igual que el tatuaje. El chico se hizo el tatuaje, tú estás en contra del tatuaje, pues quitárselo complicado. Pero entonces le vas a decir, tú tienes que saber que yo no estoy de acuerdo con los tatuajes y no te lo acepto. Que tengas que ponértelo y mostrarlo, eso es tu problema, pero yo no te lo acepto y quiero que eso quede muy claro contigo. O sea, porque necesariamente, por ejemplo, en la droga, o con malos amigos, el chico cuando esté con malos amigos, él va a saber que tú no estás de acuerdo con eso. Pero si tú te vuelves ambivalente, pues él le va a dar igual, estar con uno o estar con otro. Ahora sí tu idea, mi amor. Se me perdió. Ay, no puedo creerlo. Se me perdió. Y era importante, mi amor, yo te recuerdo. No me acuerdo, de verdad. Sé que es relacionado con que, o sea, uno debe tener presente de que sí es necesario poner los límites, es necesario, fundamental los límites. Tú eres quien maneja tu hogar, eres tú el que establece tu orden en tu casa, y si tú muestras tu autoridad, pues tu casa va a funcionar, ¿sí? Y tus hijos se darán cuenta que a pesar de que fallen en la vida
porque sí pueden cometer errores, pero ellos tendrán en su conciencia que tienen que corregir situaciones en su propia vida y eso los permitirá volver al camino más adelante, porque no se quiere decir con eso que sus hijos van a ser perfectos, no, sus hijos tendrán que tomar decisiones y puede ser que algunas decisiones sean positivas, otras puede ser que no, pero sí se estarán, o sea, todos esos límites que tú le coloques los estará protegiendo para tomar decisiones tan inadecuadas. Y si llegaron a cometer un error, más adelante ellos van a corregirlo y definitivamente podrán llegar a otra vez al camino en su momento determinado. Y ellos más adelante se podrán proyectar hacia unos hogares donde fácilmente podrán responder a un hogar donde sí verán una casa para mucho tiempo, no una casa que sea de un momentico nomás. Por eso es que tenemos que trabajar y luchar por la familia. Tenemos que seguir guiando, tenemos que seguir orientando. Cuando en una empresa, para que funcione la empresa, debe haber un jefe, deben haber coordinadores o supervisores de trabajo, etcétera, y hay límites para los empleados. Si eso funciona en una empresa, ¿por qué no ha de suceder en una familia? Pero con amor. La situación es guiar a nuestra familia con amor, porque es ilógico que todo el mundo quiera funcionar con líderes y todos quieran tener poder y todos quieran tener unos niveles jerárquicos, pero que en la familia no funcione, sinceramente eso es teoría del demonio. Mi amor, y otra cosa, es que ya se nos está acabando el tiempo, mira, es que hay mucho tema, mucha tela para cortar frente a esto, mi amor, con respecto precisamente cuando se parentalizan los hijos, cuando yo hago un amigo de mi hijo, entonces yo lo estoy compartiendo, claro que eso lo hemos tratado en nuestros programas, ¿no es cierto? Sí. Pues los hijos van a tomar decisiones, no van a saber ni qué pensar. Cuando ya estamos separados, entonces yo lo manipulo a él para que le lleve mensajes subliminales o directos, ni tan subliminales. Es que su mamá es una yo no sé qué. No es que su papá no ayuda, es que su papá no sirve para nada. Es que irresponsable, es un irresponsable. Borracho, todas esas cosas, tú crees que estás, estás descargando tu sentimentalismo, tu emoción, tu dolor al hijo o a la hija y después quéjate porque están consumiendo droga. Y después recoge tus hijos con cuchara. Y después vas a decir, ¿pero por qué? Si yo fui una buena madre, un buen padre. Es que el irresponsable de su papá fue el que lo llevó a eso, irresponsable de su mamá. O sea, eso hace que cuando parentalizamos los hijos, les damos unos roles que no le corresponden, o entonces asumimos como si mi hijo fuera mi esposa o mi esposo, en cuestiones de autoridad, en cuestiones de dinero, en cuestiones de muchas cosas, cuando no tienen por qué. Y los cargamos con una cantidad de responsabilidades que no les corresponden. Y te voy a decir algo que más grave. Cuando tú haces eso, tú estás enseñando a tu hijo a no honrar a su papá. Y acuérdate del mandamiento. Cuarto mandamiento. Dice, clave. Honra a padre y madre. Cuando tú le enseñas a tu hijo a no honrar a su papá o a su mamá, según el caso, desafortunadamente tú mismo estás marcando la maldición para tu hijo. Porque dice que tendrás larga vida y todo lo que hagas te irá bien. Ese mandamiento tiene esas promesas. Entonces, tú enseñas a deshonrar a tu mamá, a la mamá o al papá, tú estás maldiciendo a tu propio hijo. Y ahí yo creo que vamos en pérdida seria en nuestros hogares. Bueno, llegamos al final del programa. De todas formas, espero que haya sido de mucha edificación. Conclusión del programa. ¿Tú quieres mejorar la comunicación en tu casa? Mejora primero la comunicación con Dios en tu vida y te darás cuenta que la comunicación en tu hogar se va a mejorar. Si tú vas a mejorar la comunicación en tu casa y con tu familia o con tus hijos, te aseguro que no funcionan. Porque si hay muchas cosas en nuestro interior que tienen que ser sanadas. Mejora la comunicación con Dios y así mejorará la comunicación en tu hogar y en tu casa. Y acuérdate que con Dios todo es posible. Todo es posible, porque sin Él nada se puede hacer. Él lo dijo, y el único que trae la paz en la casa es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga.
y nos vemos pues dentro de 8 días con otro nuevo programa. Dios los acompañe y los guíe. Después de escuchar este programa de Cápsulas de Misericordia, tenemos pues mucha información para poner en práctica en nuestra vida personal y familiar. No descuidemos nuestra oración conectada con nuestra vida. Eso es lo que Dios nos pide siempre, y sobre todo el Papa Francisco nos sigue invitando a esa nueva evangelización, a ir a las periferias a llevar esa palabra de Dios con la ayuda de la Virgen María. Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá:
déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía, déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como la vida muere cuando vive angustiada y se envenena cuando no se atreve a soñar. La fe es como el puente que Dios tiende entre nosotros y Él para llegar a nosotros, para que lleguemos a Él. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. Pero cuídate, hermano, no te quedes a mitad del puente, ni te quedes a mitad del río, porque fuera de Dios siempre hace frío. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe